Variant Standard. La fe que venció lo imposible. La fe que venció lo imposible. En un rincón remoto de las montañas de Antioquia, cuando el sol apenas se alzaba entre los cafetales y la vida del hombre dependía más del sudor que del dinero, vivía un joven campesino llamado Tomás. Tenía solo 18 años, pero ya había conocido más dolor que muchos hombres viejos. Sus padres habían muerto hacía pocos meses, dejándole una finca amplia, árida y casi vacía. No tenía hermanos ni parientes cercanos. Su única compañía era Luna, una vaca mansa de mirada dulce. Rocco, un burro viejo pero fiel, y unas cuantas gallinas que picoteaban entre el polvo del patio. Tomás no sabía leer, pero poseía algo más valioso que todos los libros: la fe que sus padres le habían enseñado desde niño. Cada madrugada, antes de que el gallo cantara, ordeñaba a Luna y cargaba los cántaros sobre el lomo cansado de Rocco. Luego caminaba horas por un camino de piedras hasta el pueblo, donde vendía la leche y compraba un poco de pan, maíz y sal. Aunque su finca era grande, estaba casi muerta, sin arado, sin herramientas, sin animales. Solo su machete, su fuerza y su esperanza mantenían viva la ilusión de verla florecer. Las burlas y la fe. En el pueblo los hijos de otros campesinos se burlaban de él. «¿De qué te sirve soñar, Tomás, si solo tienes una vaca flaca y un burro viejo?», decían riendo. Pero él, con calma, respondía siempre lo mismo: «Dios no necesita riquezas para cumplir sus promesas». Aquellas palabras, que muchos consideraban ingenuas, eran el escudo invisible que lo protegía de la amargura. Cada noche, después de cenar un pedazo de pan y un poco de leche, Tomás se arrodillaba sobre el suelo frío de su cabaña de madera y rezaba: «Gracias, Señor, por lo poco que tengo. Gracias por esta finca vacía que un día llenaré de vida. No te pido riquezas, solo fuerza para trabajar y fe para esperar». Así dormía, con el corazón en paz, mientras los grillos cantaban entre la hierba. La primera gran prueba. Pasaron los meses y una mañana el canto de Luna no llegó. Tomás corrió al establo y la encontró tirada, sin fuerzas. Intentó salvarla, pero al caer la tarde, la noble vaca exhaló su último aliento. Tomás lloró como un niño. Luna no era solo su sustento, era el último lazo con sus padres. Con sus propias manos cavó una fosa junto al roble del patio y la enterró mientras el viento soplaba entre los cafetales. Aquella noche la finca pareció más vacía que nunca. Sin embargo, antes de acostarse volvió a orar: «Señor, no entiendo por qué me quitas lo que amo, pero sigo confiando en ti». Días después, Rocco, su burro fiel, comenzó a enfermar. Caminaba con dificultad, temblando de cansancio. Tomás lo llevó al pueblo, gastando sus pocos ahorros en remedios inútiles. Al volver, derrotado, una nueva amenaza lo aguardaba. En medio del camino, entre los arbustos, dos lobos hambrientos salieron rugiendo, con los ojos brillando como carbones. Rocco apenas podía mantenerse en pie. Tomás sintió el miedo correrle por la sangre, pero el amor fue más fuerte. «Si quieren llevárselo, tendrán que pasar por mí», gritó, empuñando el machete. La lucha fue feroz. El polvo se levantó, el aire se llenó de gruñidos y chispas de metal. Tomás logró herir a uno en el lomo y al otro en la pata. Los lobos huyeron finalmente al bosque, dejando tras ellos el eco de su derrota. Jadeante, Tomás cayó de rodillas junto a Rocco. «No te dejaré solo», susurró. Desde la distancia, un campesino había visto toda la escena. Aquella imagen del joven enfrentando dos bestias con solo un machete le quedó grabada en el alma. La segunda oportunidad. Pasaron las semanas, y aunque Tomás estaba exhausto y pobre, su fe seguía intacta. Una noche, orando bajo el cielo estrellado, lloró: «Señor, he perdido todo, pero no quiero perder la fe. Si tú lo permites, lo acepto». Esa oración, dicha entre lágrimas, subió al cielo como incienso. Dios ya tenía un plan. Muy lejos, en la misma región, vivía un hacendado poderoso llamado Don Rafael. Poseía tierras tan extensas que el horizonte se perdía en su ganado. Vivía con su esposa y su hija Isabela, una joven noble y piadosa. Pero no todo era paz. Una bestia salvaje, un oso enorme, oscuro como la noche, había comenzado a diezmar sus rebaños. Nadie podía matarlo. Los hombres armados le disparaban sin éxito, y el miedo se extendía por las haciendas vecinas. Desesperado, don Rafael ofreció una gran recompensa: la mitad de su ganado y la mano de su hija para quien venciera al monstruo. Nadie se atrevió, hasta que el campesino que había visto luchar a Tomás habló: «Mi señor, hay un joven que enfrentó a dos lobos y los hizo huir. No es cazador, pero su fe es más fuerte que cualquier arma».
Don Rafael, intrigado, ordenó: «Tráiganlo ante mí». El llamado del destino. Al día siguiente, los hombres del hacendado llegaron a la choza de Tomás. Lo encontraron cuidando a Rocco, que apenas respiraba. Le contaron lo sucedido y le pidieron que los acompañara. Tomás se quedó en silencio unos segundos. Luego acarició la cabeza de su burro. «Hermano mío, debo irme. Que Dios te cuide. Prometo regresar». Se arrodilló, miró al cielo y oró: «Si esta es tu voluntad, Señor, dame fuerza para vencer lo imposible». Los hombres lo miraron impresionados. No era un guerrero, pero irradiaba algo que ninguno de ellos tenía: una fe viva. Cuando llegó a la hacienda, don Rafael lo observó con asombro. «¿Tú eres Tomás, el joven que derrotó a 2 lobos?» «Sí, señor», respondió. «Bien, si logras matar al oso que devora mi ganado, te daré la mitad de mis tierras y la mano de mi hija». Los demás se rieron en voz baja. «Ese muchacho morirá antes de ver al amanecer», murmuraron. Pero Tomás, sereno, contestó: «No temo, porque no voy en mi fuerza, sino en la de Dios». Esa noche le dieron un cuarto para descansar. Antes de dormir, se arrodilló una vez más. «Señor, si caigo mañana, que mi último aliento sea para alabarte». La batalla del bosque. El amanecer llegó envuelto en neblina. Tomás preparó una lanza firme mientras los demás revisaban sus escopetas. Cruzaron el bosque por horas hasta que un rugido estremeció la tierra. El oso apareció entre los matorrales, gigantesco, cubierto de sangre, devorando una vaca. El miedo paralizó a todos. Solo Tomás avanzó. «Bestia insolente», gritó. «Hoy conocerás el poder del Dios que me sostiene». El animal lo miró con furia y se abalanzó sobre él. La tierra tembló bajo sus zarpas. Tomás esquivó el primer golpe, giró y con una fuerza sobrehumana, la fuerza de su fe, clavó la lanza directo en el pecho del oso. El rugido final retumbó por todo el valle. Luego, silencio. El coloso cayó, y los hombres, temblando, se acercaron. Uno de ellos, a quien el oso había estado a punto de matar, cayó de rodillas. «Gracias, Tomás. Me salvaste la vida». La recompensa de la fe. De regreso a la hacienda, los aldeanos no podían creerlo. El joven pobre había hecho lo que ningún cazador logró. Don Rafael, cumpliendo su palabra, le dio la mitad de su ganado, caballos, burros y ovejas, y ofreció la mano de su hija. Tomás e Isabela se casaron poco después. La finca del joven, que antes era árida y silenciosa, pronto floreció. Los campos se llenaron de pasto verde, los establos rebosaron de animales, y Rocco, milagrosamente, recuperó su fuerza. El hombre al que Tomás había salvado del oso se convirtió en su ayudante más fiel. Trabajaron juntos durante años, levantando un hogar próspero. Con el paso del tiempo, Tomás fue padre de hijos sabios y trabajadores. Y cada noche, al caer el sol, seguía arrodillándose frente al mismo altar de madera, diciendo las mismas palabras de siempre: «Gracias, Señor, porque nunca me abandonaste». A veces, cuando los vecinos le preguntaban cómo había logrado tanto, él solo sonreía y respondía: «Yo solo creí. El resto lo hizo Dios». Epílogo. Así, aquel huérfano pobre que solo tenía una vaca, un burro y una fe inquebrantable, se convirtió en un hombre rico y feliz. Pero nunca olvidó de dónde venía, ni cuántas lágrimas derramó antes de alcanzar la bendición. Porque los caminos de Dios son misteriosos, pero quien confía en Él de corazón siempre verá que lo imposible se vuelve posible.